capítulo 5, hermanos. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 17. Vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor. Aleluya. Hay un ambiente especial para poder predicar. Así es, está preparado el ambiente para que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Mateo 5, verso 17, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu bendito del Señor. Dice la Biblia de la siguiente manera, ¿todos lo tenemos, hermanos? No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que dejamos la lectura hasta ahí y vamos a hacer una palabra de oración por la palabra y por las ofrendas también. Padre, gracias por estas ofrendas. Las presentamos delante de ti, que suban como un incienso agradable porque son ofrendas tuyas. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que nos des tu buena palabra ungida, poderosa, eficaz. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Tomen sus asientos, los que están de pie, amados hermanos. En esta escritura, Jesús nos demuestra su relación con la ley de Dios, con la ley de Moisés. Y me llama la atención que dice que Él no vino a rechazar la ley, que Él no vino a abolir la ley, que Él no vino a anular la ley, sino que genuinamente el propósito del Padre era que al enviar a Jesús, Jesús cumpliera la ley. Ahora, cuando habla Él, hermano, se está dirigiendo muy directamente a los fariseos. En ese instante los fariseos le están escuchando. Por eso es que les menciona el Señor que si no supera la justicia de los fariseos, si no supera, repito, la justicia de aquellos que practicaban la ley, como son los escribas, ellos no podían entrar al reino de Dios. Eso quiere decir que al reino de Dios se entra a través de la justicia. Diga, al reino de Dios se entra a través de la justicia. Ahora, el punto es que la Biblia nos enseña que aunque estos hombres se esforzaron, hablando de los fariseos, de los seduceos, de los maestros de la ley, hermano, se esforzaron por ser agradables a Dios, pero se toparon con que en su espíritu había una inclinación hacia lo malo. En su corazón había tal daño interno que ellos era imposible que la ley la cumplieran, porque estaba en ellos la ley del pecado. Diga, la ley del pecado.
la que menciona Romanos, cuando Pablo habla de las diferentes leyes, habla de una ley de pecado que habita en el hombre. Y entonces el Señor, como viene a confrontar una situación interna en aquellos que se esfuerzan por alcanzar la vida eterna y entrar en el reino de los cielos, Él vino a confrontar a los fariseos. Usted sabe que los fariseos eran personas que pertenecían a un grupo importante de los judíos que creían que su obligación, hermano, en la tierra, o su obligación principal era obedecer al pie de la letra todas las leyes del Antiguo Testamento, pero sucedió algo que fue añadido a ellos, y es lo que Jesús siempre les reclamó, que ellos, además de la ley, tenían tradiciones y tenían costumbres que se habían hecho parte de sus creencias. Usted sabe que una tradición es un conjunto de ideas, hermano, o usos o costumbres que son transmitidas de generación a generación, de tal manera que hay cosas que cuando se van transmitiendo de generación a generación, esas costumbres se enraizan de tal manera que se hacen parte del ser humano. Por eso es que cuando alguien nace en el catolicismo, hay raíces porque vienen de los ancestros, creyendo que la Virgencita salva, pero en realidad la Biblia dice otra cosa. Entonces ellos comenzaron a vivir si podemos llamarlo, un evangelio, hermano, mezclado entre ley y tradiciones. Usted que conoce un poquito la palabra de Dios se dará cuenta que ellos, hermano, practicaban las liturgias, practicaban los ritos y las ceremonias, de tal manera de que llegó a tal grado que Dios dice: estoy cansado de tantos sacrificios, porque yo no me agrado de sus sacrificios. O sea, quiero decirle que, y agregando un poco más a esto, que la Biblia dice que las obras de los hombres son como trapo de inmundicia. Y para ellos, hermano, en su concepto, en su conciencia, en lo que ellos podían concebir como la inteligencia espiritual de la cual ellos tenían, a ellos, hermano, ellos se regían en que las obras que hicieran les iban a ayudar, hermano, como una justificación delante de Dios, y entonces las puertas de la salvación se les iba a abrir de par en par. Y entonces el Señor dice que por las obras nadie podrá ser salvo. Todos los que vamos a llegar a la presencia de Dios no nos vamos a poder gloriar que fue por lo que nosotros hayamos hecho, sino que la gloria la llevará el que hizo por nosotros todo y el que pagó todo por nosotros. Por eso el evangelio, hermano, es muy diferente de las tradiciones y de las religiones, las miles de religiones que hay en el mundo, porque la diferencia se marca en que nosotros creemos que la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre por nosotros. Él es el Redentor. Yo no sé quién es Jesús para ti, hermano, pero para mí es mi Salvador, es mi Redentor, es el enviado del Padre, a quien el Padre le imprimió su imagen, y el que pagó con su propia sangre, oiga, lo que yo no podía hacer. A eso se le llama reconciliación, diga reconciliación. Por eso, hermano, es que Jesús, dice la Biblia, y vuelvo hermano, a los primeros versículos, al versículo 17, donde dice que Jesús no rechazó la ley,
ni los profetas, pero sí rechazó sus tradiciones. Hermano, yo creo que es tiempo de poder nosotros leer un poquito más la palabra de Dios. Es tiempo un poquito más de apegarnos al concepto de la Escritura. Y entonces fíjese que encontré algunos pasajes donde nos habla de que Jesús nunca estuvo de acuerdo a las tradiciones. Y hablando en estos días que el fin de año no sé por qué se dan muchas tradiciones. Por ejemplo, la tradición de Halloween. Sí, es una tradición, hermano, que los hombres y cada día se aumentan más. ¿Sabía usted que es un gran negocio? En esos días compran de disfraces aproximadamente $2 billones. El negocio, diga, es negocio. La gente anda en estos días que no haya ni qué comprar, hermano. Yo creo que el baratillo de mi país también está lleno, porque la gente anda buscando lo más barato. Los moles están llenos, no se puede ni caminar, hermano. Yo le digo a mi esposa, ya cuando compren todos, hermano, ahí nos vamos a comprar nosotros. Ya cuando esté más barato en enero, ¿verdad? Es donde yo aprovecho a comprar mis cositas, hermano, porque hay que aprovechar las oportunidades también, ¿verdad? Entonces, viene la tradición también de la Navidad, que únicamente es una tradición. Yo le enseñé el año pasado de que Jesús no nació en diciembre. Amén. Porque la Biblia lo dice que no nació en diciembre. Amén. La Biblia, al hacer un conteo de cuando nació Juan, que se llevaba 6 meses con Jesús, se saca exactamente la fecha cuando nació Juan el Bautista, se suman 6 meses y se saca en qué tiempo nació Jesús. Jesús nació aproximadamente, algunos dicen que al final de septiembre y otros en el principio de octubre. Lo más acertado es el principio de octubre, que era la fiesta de los tabernáculos, y es donde nació el Señor. Pero, hermano, de alguna manera, lo que proyecta el mundo es un negocio aprovechando la tradición de los hombres. Por eso es que usted aquí no va a ver un arbolito de Navidad, porque no creemos que el Señor haya nacido en esa fecha, pero sí le celebramos todos los días de nuestra vida que Él es el Redentor de nuestros corazones. El Señor no necesita que se le pongan luces en un árbol. Él necesita que tu corazón esté encendido para que esté siempre en la adoración y en alabanza a su presencia. El Señor, si viviera en este tiempo, no anduviera jalando arbolitos de Navidad. Si Jesús fuera pastor en este tiempo, ¿usted cree que hubiera puesto el arbolito de Navidad? No, Señor. Si Él murió, pero resucitó entre la tumba, Él no está, hermano, debajo de la tierra. Él no es un niño. Él es el Rey de los reyes, el Dios de los dioses, el que va a juzgar a la humanidad. Pero el Señor le dijo a los fariseos, les dijo, Marcos 7:8, dejando el mandamiento de Dios, les dijo, os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7:9, el versículo enseguida dice, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Marcos 7:13 dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. Lamentablemente, nosotros siempre damos lo que tenemos. Lamentablemente, el hombre no puede dar lo que no tiene. Y cuando una persona ha recibido tradiciones, se las traspasa a sus hijos. Por eso es que a usted le gustan los frijoles, porque desde niño esa tradición tuvo. Se levantaba y le daban frijoles negros. A algunos les gustan los negros, a otros los pintos, los rojos, a otros toreados, ¿verdad? Pero porque es una costumbre transmitida por nuestros padres.
Si yo pregunto a cuánto les gusta la tortilla aquí, hermano, si en todos nuestros países sembraban maíz. Aleluya. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque de alguna manera nos transmitieron esas tradiciones de comer. Por ejemplo, la tradición del pavo, ¿verdad? Es un día donde nosotros sí nos unimos con la familia, aprovechamos para darle gracias a Dios también, ¿verdad? Porque hay que aprovechar la oportunidad, pero no tenemos, hermano, tradiciones en nuestro corazón. Para mí lo mismo es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nos reunimos los domingos porque todos casi descansamos los domingos y entonces tenemos la oportunidad de reunirnos y cumplimos la palabra que está escrito en Hebreos 10:25. No dejéis de reunir en la congregación como muchos tienen por costumbre. Así que nosotros nos reunimos no por costumbre, sino porque el Dios de los cielos nos atrae con su amor y su gloria, y nosotros sentimos el compromiso y la responsabilidad de corresponder a su amor. Entonces, para mí, cuando yo veo Jesús, no les aplaude por sus tradiciones. ¿Por qué? Porque realmente eso lo transmitieron a otros y les dijo: y hacéis muchas cosas semejantes a las tradiciones. Ahora, yendo un poquito más al mensaje, Jesús afirmó que vino a cumplir la ley mosaica, obedeciendo, oiga esto, al 100%. Diga, al 100%. Si nosotros leyéramos toda la ley de Moisés, y si nosotros, hermano, fuéramos sinceros, ¿cuántos mandamientos hemos quebrado? Yo creo que los hemos quebrado todos. Todos. Porque la ley fue dada como tropezadero al hombre, para que se dé cuenta de su pecado, para que después viniera la gracia redentora en Jesucristo nuestro Señor. Y hay gente ahora que se apega a las tradiciones y a la ley de Moisés, creyendo que por sus obras van a ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo nuestro Señor Jesús. Amén. Y el verso 17 en algunas versiones dice, ahí en Mateo 5:17, dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Otra versión, la latinoamericana, que es una versión católica, dice: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguno, sino para llevarla a la forma perfecta. Otra versión dice: no penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley ni de los profetas. No he venido a destruirla, sino yo he venido para darle un cumplimiento total. Diga, un cumplimiento total. El Señor por eso es el Señor, y por eso Él es el Rey, porque Él cumplió en una totalidad la ley. Dice la Biblia que en Él no se halló pecado, ni en su boca, ni en sus manos, ni en sus ojos, ni en sus oídos. En su caminar fue recto, en su hablar fue noble. Él fue el Dios de los cielos, encarnado, y Él es poderoso para salvar las vidas de los que estamos aquí. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús, su Salvador, en este día? Lo que le quiero decir es que la ley era la medida de justicia que no podía cumplir y que no pudo cumplir ningún ser humano, porque eran reglas, eran reglamentos, eran ordenanzas, eran mandamientos, eran estatutos que Cristo fue el único que cumplió todas las reglas, todas las ordenanzas, todos los mandamientos y todo lo que Dios había puesto para que el hombre lo cumpliera. Por eso es que Él
hombre que adore a hombres es un idólatra, el hombre que adora imágenes es un idólatra, pero el hombre que adora a Dios es un adorador en espíritu y verdad, es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Padre imprimió su imagen en el Hijo. Repito, el Padre imprimió su imagen en el Hijo. Dice la Biblia en Juan 6, 26 al 29, Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo que vosotros me buscáis no por mi palabra atestiguada por los milagros que habéis visto, sino porque os he dado de comer con aquellos panes hasta saciaros. Estoy leyendo un poquito una Biblia que es un poco diferente tal vez a la que usted está leyendo. Y dice la Biblia, hablando Jesús: trabajad para tener no tanto el manjar que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual os lo dará. ¿Quién? ¿Lo dará María? No dice que lo dará María. Lamentablemente en estos días celebran, hermano, que María es la madre de Dios, la madre de Jesús sí fue, pero el Hijo del Hombre. Cuando hablamos de Cristo, es el enviado de Dios, el que no ha tenido principio de días, él nunca ha tenido madre, él es el creador, alfa y omega, principio y fin. Nadie como nuestro Dios ha anunciado en los cielos y en la tierra que él es el Hijo del Dios viviente. La Biblia dice: pues en este imprimió su sello a imagen del Padre, que es Dios. Luego le preguntaron al Señor, estoy leyendo Juan 6, 26 al 29, ¿qué es lo que haremos? Se recuerda que hubo un joven que le dijo: ¿qué puedo hacer? No le dijo en qué debo creer, porque él tenía el concepto de hacer para entrar a la justicia, para entrar al reino que es justo y recto, el reino de Dios. Y entonces dice acá: ¿qué es lo que haremos para ejercitarnos en obras del agrado de Dios? Le respondió Jesús: la obra agradable a Dios es, diga la obra. No hay muchos miembros aquí, diga la obra. Agradable a Dios es que creáis en aquel que Él os ha enviado. ¿Cuál es la mejor obra que puedes hacer si tú no tienes a Cristo en el corazón? Si tú has venido tal vez de una religión, tienes que pasar al reino de nuestro amado Jesús para que tengas la vida eterna. Por eso nosotros anunciamos que en nosotros está ya la vida eterna. Cuando a mí me preguntan: ¿usted va a ser condenado? No, Señor. Hubo alguien que fue condenado, descendió a los infiernos y se levantó para darme vida y vida en abundancia. Yo predico a ese Cristo que la vida, hermano, qué maravilloso es tener la vida de Dios. Qué hermoso es tener la seguridad que yo soy del Señor y que nadie me puede arrebatar de las manos y del amor y del corazón de Dios. No puede separarme lo que viví en el pasado, lo que vivo hoy, ni lo que debo vivir el día de mañana. Mi vida está asegurada y sellada con la sangre preciosa de Jesús, nuestro Cordero Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? El Padre envió a Jesús a la tierra. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, y sí, acompáñenme a la escritura, en donde manifiesta la Biblia el llamado más glorioso y la posición más gloriosa que los ángeles, que los serafines y los querubines no tienen ni pueden tener, porque se le dio un nombre a nuestro Señor Jesucristo que es sobre todo nombre.
sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero el del Hijo dice: tu trono, oh Dios. El Padre le está diciendo al Hijo: tu trono, oh Dios. Oiga como dice Hebreos capítulo 1. Dice, verso 6. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo. ¿Por qué dice de nuevo? Bueno, ahí hay un hoyo que otro día lo hablaremos. Y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo de los seres humanos, no entró al mundo angelical. Él dejó el ambiente de ángeles, el ambiente espiritual, el ambiente del trono, el ambiente de la gloria, el ambiente del poder. Él dejó todo eso. Por eso se humilló a sí mismo y entró a entrar en semejanza de hombre para parecerse a nosotros y traernos el mensaje de esperanza. Alabado sea su nombre. Y dice que el Dios, el Padre, lo metió al mundo. Y entonces dice la Biblia que a ese Cristo, al primogénito, que cuando lo mete al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. A ver, vamos a decir algo en el mundo espiritual. Vamos a decir: ángeles, adoremos al Padre en espíritu y verdad. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Que los ángeles adoran al Hijo de Dios. Verso 7: y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero esto me llama la atención. Por eso, ¿por qué se le abre la puerta a la justicia? ¿Por qué Dios abrió la puerta para la salvación? Porque dice el verso 9 que nuestro amado Jesús, que nuestro primogénito del Padre, dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Por qué está entronado el Hijo? ¿Por qué tiene el poder el Hijo? Porque ha amado la justicia del Padre, la ha abrazado y la ha besado y la ha conquistado. Oiga, para que usted y yo hoy podamos tomarnos de la justicia del Hijo y entonces abrigarnos de la esperanza, de la gloria de Dios sobre nosotros. ¿Cómo no vamos a adorarlo? Si los ángeles, que son poderosos en fuerza, lo adoran, los serafines lo adoran, los querubines lo adoran, todo lo adora, ¿cómo no lo vamos a adorar si Él es el Dios eterno que nos ha eternizado a nosotros? Nos ha hecho entrar al reino de Cristo, que es un reino de eternidad a eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero decir que la justicia de Dios se ha manifestado. Diga: la justicia de Dios se ha manifestado. Pero dice Romanos capítulo 3, verso 21 y 22: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, se ha atestiguado por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Déjeme decirle que negros, blancos, altos, bajos, rubios, chutudos de la cabeza,
ellos, si creen en este evangelio, entrarán a la misma esperanza. Yo debo declarar y decir en este día que el Dios de los cielos tiene abiertos los brazos y el corazón para abrigar al necesitado, para aquellos que se sienten que son justos delante de Dios. Tus obras son como trapo de inmundicia y Dios es el único que puede justificar tu vida. Por eso nunca te dejes acusar del diablo. Ve a la sangre de Jesucristo y cree que su sangre es poderosa para salvarnos y para sanarnos. Aleluya. Dios está con su pueblo porque se manifestó su justicia. Por eso puedo llegar ante el Padre y decirle: yo tengo el derecho de la sanidad, yo tengo el derecho de la bendición, yo tengo el derecho de ser vigoroso espiritualmente, porque tú me diste el derecho, Señor. Cuando uno se abriga bajo sus propias justificaciones, eso es lo que trae, hermano, la religión. Déjeme decirle que la religión es un estorbo diabólico. Si algo debemos abortar es la religión, y debemos nosotros abrigar la verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuando leemos la Biblia de los hombres grandes como Noé, dice la Biblia que fue heredero de la justicia de Dios a través de la fe. ¿Cómo vamos a salvar la familia como Noé? Es colocándonos bajo el abrigo de Dios, bajo su bendición, a través de la fe. ¿Cómo vamos a ser hombres como Abraham, llenos de fe, de esperanza, viendo milagros a través de la fe? La Biblia dice que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham creyó y esa fe le fue contada por justicia. Cuando tú vienes a Dios, no tienes que venir con reclamos. No podemos venir, hermano, diciéndole: Señor, yo no merezco. Esas oraciones tírelas a la basura, porque usted entonces me da a entender que no ha comprendido el poder de la sangre de Jesús. Por eso es que si tus pecados son negros, si tus pecados son rojos, el Dios del cielo tiene, hermano, el poder para podernos limpiar de todo lo que ha contaminado nuestros corazones. Levante la mano todo creyente y diga: yo creo, no se oye, yo creo en el poder de la sangre que nos ha justificado, de la sangre de Jesús. Levante su mano y diga: yo tengo el derecho, por la justicia de Jesús, de ser sanado, de ser fuerte en Dios, de ser bendecido en Dios. Declaro sobre mi vida la bendición que corre por la sangre preciosa del pacto de Jesús. Démosle un aplauso al Rey, que va a hacer milagros y que va a hacer prodigios, y que Dios tiene su vida en sus manos. Jesús aprovechó, y voy a ir al siguiente punto, que los mandamientos los aprovecha para poderles transmitir un mensaje espiritual que puede afectar no solamente los aspectos externos, sino las actitudes internas en el ser humano. Yo creo que aquí va a estar el meollo de la predicación de este día. La primera enseñanza que Jesús nos da, leamos Mateo 5, verso 21 en adelante. Dice la Biblia, ahí donde empezamos a leer la escritura en el principio, leíamos y ponemos los ojos en el verso 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Dice el verso 22: pero yo os digo
que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. ¿Sabía usted que ante la justicia de Dios, cuando usted ha pensado de un hermano y le ha dicho, este es una raca, este es un tonto, una cosa de esa basta para que se vaya al tribunal para ser enjuiciado? Por eso la Biblia nos mete en un embudo. Cuando nosotros vemos al lado izquierdo, podemos ver, y al lado derecho, una ley que nos dice que todo aquel hombre que ha cometido un pecado de pensamiento es reo de muerte. ¿Cuántos éramos reos de muerte? Y todavía hay gente que dice, yo no le debo nada a Dios. Y hay gente que dice, es que yo me he portado bien. Y le dice el loco cualquiera, ¿qué pasa? Basta con que usted le diga loco a alguien. Fíjese que Jesús entonces a los fariseos les dice y utiliza el mismo mandamiento para llevarlos a una verdad que está en todo ser humano. ¿Cuál verdad? Que el hombre no puede ser justificado por sus obras, porque sus obras son como trapos inmundos. Entonces, eso es lo que le pasó a Adán y a Eva cuando pecan. Se ponen sus ropas y se cubren. Pero Dios dijo, ay, quítenle las ropas. Los quiero desnuditos, que reconozcan. Y entonces dice la Biblia que los cubrió. Desde el principio, el Señor nos muestra que hubo un sacrificio para cubrir desde el primer pecado. Yo no sé por qué estoy predicando un mensaje directo de salvación, pero Dios quiere que nosotros como iglesia también podamos entender que nosotros éramos personas, y le voy a explicar un poquito esto. El verso 22 dice, llamarle raca o necio al hermano es un pecado que se abriga en el corazón. Diga, se abriga en el corazón. Muchas veces uno dice, Dios le bendiga, hermano. Este hermano me cae mal por dentro. Con una situación así, ya es pecado de muerte y de sentencia eterna. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que si le damos a los pobres, que si vamos de rodillas, que si rezamos no sé cuántos padres nuestros, y que si vamos a Pedro y le rogamos a él, él tiene dignidad. ¿Dónde está en la Biblia? No hay otro nombre. Diga la iglesia, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando el Señor dice esto y menciona, hermano, infierno, es la palabra que usted la va a encontrar que dice Genena, que significa el valle de Hinnom. Quiero poder entender con usted esto, que al sur de Jerusalén había una fosa con fuego, oiga esto, en la que eran quemados los desechos de toda la ciudad. Y este nombre era apropiado para referirse al lugar del castigo eterno para los impíos. Entonces Jerusalén estaba, hermano, y ahí se adoraba a Dios, y ahí estaban, hermano, los sacerdotes y el pueblo. Pero en las afueras había un lugar que se le llamaba, hermano, Genena, donde se quemaba todo lo que no servía. Y entonces el Señor les dijo, si ustedes no superan la justicia, ustedes van a ir a ese lugar a ser quemados. ¿De qué estaba hablando? Del infierno.
Ahora ya no se predica que el infierno. Pero déjenme decirle que así como Dios existe, existe el diablo. Así como existe la gloria de Dios, existe el infierno. Y entonces el Señor los estaba colocando, que si no ellos también les dice que iban a ir a la corte del Sanedrín, donde habían 70 magistrados que juzgaban, pero Jesús estaba hablando en parábolas. Él hablaba en lenguaje simbólico. Jesús se refería directamente lo que ocurriría en lo espiritual. Por eso, bendito usted, que es parte del cuerpo de Jesús. ¿Cuántos se consideran benditos? Por eso, cuando Pablo, y tengo tantos pasajes de la Biblia, hermano, ¿qué vamos a hacer hoy, verdad? Verso 23 al 25, tal vez solo esto lo voy a dejar. Dice la Biblia, por tanto, Mateo 5:23 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos amados, siempre hemos visto el pasaje como reconciliarse con nuestro hermano, pero aquí está hablando, la Biblia dice que tenemos un hermano que es el primogénito. Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen un hermano, pero tienen que reconciliarse con ese hermano. Estaba hablando de reconciliarse con Jesús. Diga, reconciliarse con Jesús. Por eso mi pregunta sería en este momento, ¿usted está reconciliado con Dios? Y le voy a preguntar otra vez, ¿usted está reconciliado con Dios? Porque si está reconciliado con Dios, si este día nos toca morir, usted cierra sus ojos aquí, pero lo sabe ya. A usted solo lo transportan, su cuerpo queda aquí y pasa a la nueva etapa, al reino de Dios. Ahí ya no le van a poder decir, oiga usted, ¿y por qué entra al reino de Dios? Y entonces usted le va a presentar el pasaporte, y su pasaporte va a estar sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso es cuando Jesús viene a la vida de nosotros! Ahora, esto es emocionante, hermano, porque lo que Dios pide es la reconciliación de todos nosotros. Fíjese, y vamos a leer este pasaje en donde dice, 2 Corintios 5:18, de esto se trata el tema. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Estoy leyendo 2 Corintios 5:18 al 21. Por medio de Cristo. Y nos dio suavemente el ministerio de la reconciliación. Por eso es que este tema se llama el ministerio de la reconciliación. Pero ¿sabe quién tiene el misterio ahora, o el ministerio de la reconciliación? Todo aquel que ha sido reconciliado. Y entonces Pablo dice, todo aquel que ha sido reconciliado en Dios se considera un embajador del reino. Yo solo veo embajadores del reino. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no hablamos del que nos llamó, del que nos rescató? Si Jesús dijo, hermano, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo leyendo y dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, en esos labios que usted tiene una palabra para reconciliación de muchos. Si todos saliéramos a reconciliar al mundo, ¿cuántos pudiéramos alcanzar? Por eso, diga al hermano que está al lado, no se haga el tonto, dígale. Usted es embajador de Cristo. Dígale, no se haga el loco. Usted es embajador del reino. ¿Sabe cómo dice aquí la Biblia? Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Entonces, hay que rogarle a la gente, no te pierdas. No vayas al infierno. Huye por tu vida. Hermano, qué tremendo es pensar que hoy pasan a la eternidad muchas almas, miles de almas, unas a la condenación eterna y otras al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, porque hubo un embajador que habló de la gracia divina. Por eso, ¿cuál es el mensaje? Reconciliados con Dios, para que sean borrados nuestros pecados y que seamos rescatados. ¿Qué dice la Biblia? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Yo le pido a los que han sido justificados con su sangre que se pongan de pie. Levanten sus manos. Dije levantando sus manos. ¿Sabía usted que el cielo está abierto para usted? ¿Sabía usted